Contabilidad, registro y medición. Semana 1. Bienvenidos al siguiente aprendizaje. La contabilidad está diseñada para trabajar con elementos, los cuales permiten ordenar financieramente los recursos económicos de la empresa. Dicho orden se obtiene a través de la utilización de cuentas. Estas se clasifican de modo que se pueden agrupar en activos y pasivos. El manual de cuentas sirve de guía para elaborar el propio plan. Los elementos con los cuales se trabaja en contabilidad permiten entender cómo se llega a confeccionar el balance general, permitiendo así el análisis de los componentes principales del sistema contable. Con el estudio de esta unidad, se logrará conocer tanto los principios de contabilidad, como los procedimientos a seguir para confeccionar un estado financiero, exponiendo para ello los conceptos básicos acerca de un sistema contable. Es momento entonces de estudiar. Ideas fuerza. La actividad económica es la serie de actos realizados por la empresa, en el cual intervienen el consumidor, el Estado y el sector externo para la obtención de los bienes. Toda empresa es una entidad económica que produce bienes /diagonal o servicios y para su normal desenvolvimiento, utiliza recursos materiales, financieros, humanos, informáticos, entre otros. La información contable ayuda a conocer la verdadera situación del negocio y está constituida por entrada, donde se genera la información contable. El proceso contable, aquí se capta y transforma la información para que sea comunicable y la salida, que son los informes contables de usuarios. La contabilidad es un sistema de información, ya que identifica, acumula, mide, analiza y comunica la información económica y financiera acerca de una organización, al objeto de que sus usuarios puedan formular juicios, elaborar planes, evaluar la actuación y tomar decisiones. Existe la contabilidad financiera, que es de uso interno y externo, además de la contabilidad administrativa, que es solo para uso interno de la empresa. La contabilidad debe ser uniforme, comparable, coherente y verificable, por lo cual existen los principios contables. Una cuenta es el registro donde se anotan los aumentos /diagonal o disminuciones de cada partida de una transacción comercial. En este proceso se utiliza una planilla que consta de un debe y un haber. Las cuentas se dividen en dos grupos: patrimonio, activo y pasivo, y resultado, gastos y ganancias. Existe un sistema básico en la contabilidad que comienza con las transacciones y sigue con el comprobante, libro diario, libro mayor, balance de comprobación y de saldos, para terminar con el balance y el estado de resultado. La contabilidad y su medio ambiente. Para iniciar el estudio de la contabilidad se debe en primer lugar definir lo que es la contabilidad. En el Boletín Técnico número 1 del Colegio de Contadores de Chile, se expresa que la contabilidad es proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una entidad, considerando los eventos económicos que la afecten para permitir a esta y a terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas. Sin embargo, es preciso mencionar que la normativa vigente en nuestro país son las Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS, por sus siglas en inglés. Conceptos y principios de contabilidad para aplicar operaciones de negocio. Es importante saber que la actividad económica es la serie de actos realizados por distintos agentes económicos, en un territorio determinado, para la obtención de los bienes que les son necesarios. Entre los agentes económicos destacan los siguientes. Sector externo, es considerado como aquellas relaciones que mantiene la empresa con clientes y proveedores, que no son otra cosa que las ventas y las compras realizadas al crédito, como así también las relaciones que se mantienen con empresas del exterior, es decir, no nacionales, que actúan en el contexto de la globalización de las economías. Estado. Estado, corresponde al ente jurídico de la actividad económica, actúa bajo un carácter regulador subsidiario, así como también productor y consumidor a la vez. Junto al consumidor, los tres son agentes económicos que afectan a la empresa. En la figura número 1 recientemente descrita, se muestra gráficamente cómo se relacionan estos conceptos en el medio ambiente. Como se aprecia, el sector externo, el consumidor y el Estado juegan un papel importante sobre la empresa, afectándola directamente en sus decisiones. Empresa. Como mencionamos anteriormente, el concepto empresa está compuesto por recursos. Estos son recursos materiales, se refiere a los insumos que utiliza la empresa en sus operaciones. Son bienes materiales como máquinas, herramientas, equipos, los cuales son utilizados para producir bienes o servicios. Estos, a su vez, generan otros bienes que se traducen en riqueza, es decir, que para la empresa generan utilidad. Recursos financieros. Corresponden a aquellos capitales aportados por los propietarios, como así también a aquellos obtenidos por préstamos de terceros, por ejemplo,
préstamos bancarios, y que se destinan a la adquisición de los recursos materiales, remuneraciones del personal, etc. Recursos humanos, es el recurso básico existente en cada empresa, tiene relación con el trabajo aplicado a la actividad económica cualquiera sea su naturaleza, comprendiendo en consecuencia, tanto al trabajador que está empleando directamente los recursos materiales, como los que desarrollan labores de supervisión, administrativas, de dirección, etc. Recursos informáticos, es el recurso utilizado para que el flujo de información dentro de la empresa permita facilitar la gestión de esta, reduciendo el tiempo y el costo para obtenerla. Las empresas tienen como fin prestar un servicio o producir un bien económico. Obtener un beneficio para el accionista o propietario. Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social. Como se dijo anteriormente, la finalidad primordial de la empresa es producir bienes y servicios, para lo cual es necesario desarrollar un conjunto de actividades, combinando adecuadamente los distintos recursos de que dispone, recursos materiales, financieros, humanos e informáticos. De ello surge la necesidad de que la empresa tenga una determinada estructura, es decir, adopte una forma de organización. La organización de la empresa implica establecer una adecuada separación de funciones, tales como producción, comercialización, administración, finanzas, recursos humanos, etc. También implica el definir los cargos y su jerarquía, es decir, establecer las líneas de autoridad, desde los niveles superiores a los inferiores, responsabilidad y comunicación. Además, elaborar manuales de organización, entre otros. Definiremos la estructura organizativa de una empresa como el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. Una vez adoptada esta estructura, la administración superior debe velar para que los objetivos de ella se cumplan con el máximo de eficiencia. Por ello es necesario planificar cuidadosamente todas las actividades a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Coordinar permanentemente dichas actividades y controlar oportunamente su ejecución. Aun cuando hemos sintetizado el quehacer de la actividad empresarial, es fácil advertir que ella comprende una labor compleja, especialmente cuando se trata de entidades de cierta magnitud en que no es posible que la administración superior tenga una visión completa de lo que está ocurriendo en la empresa, a menos que exista un sistema de información que le permita un adecuado conocimiento de todas y cada una de las actividades que se desarrollan, y en consecuencia, tomar decisiones más acertadas. Los sistemas de información pueden ser de control estratégico, de contabilidad entre otros. Su rol principal consiste en proporcionar a los gerentes información clara y oportuna para la toma de decisiones. Las empresas se pueden clasificar de diversas formas. Según su estructura legal. Según la actividad desarrollada. Según propiedad del capital. Vistos punto por punto. Según su estructura legal en empresa individual, EIRL. Es aquella en la cual existe un único dueño, el cual es responsable solidaria e ilimitadamente por las obligaciones contraídas, comprometiendo su propio patrimonio, es decir, los bienes que posee, por ejemplo, su casa familiar. Empresa social. Son aquellas en las cuales participa una asociación de personas. Los socios pueden ser personas físicas o jurídicas, empresas. Sociedad de hecho. Son aquellas empresas que han sido creadas pero que no cumplen con alguna de las formalidades legales, por ejemplo, la escritura pública. Sociedad de personas. En esta clasificación se encuentran. Sociedad colectiva, es aquella en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que se establezca en la escritura pública, de los mismos derechos y obligaciones, o bien, pueden establecer que todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se caracteriza porque los socios responden solo hasta el monto de sus aportes. Para que sean formadas requieren un mínimo de 2 y un máximo de 25 socios. Sociedad de capital, se divide en sociedad anónima. Este tipo de sociedad se caracteriza porque el capital está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito, adquirido. Existen dos tipos de sociedad anónima. Las sociedades anónimas abiertas, en las cuales se hace oferta pública de las acciones u obligaciones convertibles en acciones y posee más de 750 accionistas. Las sociedades anónimas cerradas, estas sociedades no pueden tener más de 20 socios y pueden no tener directorio. Sociedades en comandita. La sociedad en comandita es un tipo de sociedad mercantil, más concretamente personalista, en la que coexisten dos tipos de socios,
los colectivos con responsabilidad ilimitada y los comanditarios con responsabilidad limitada. Sociedad en comandita simple, no están obligadas a auditar sus registros anuales, excepto si sus socios colectivos sean sociedades nacionales extranjeras. Sociedad en comandita por acciones, están obligadas a auditar sus registros anuales. Cooperativa de trabajo. Son sociedades con capital variable, estructura y gestión democráticas, que asocian a personas, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades económicas y sociales de interés común. Según la actividad desarrollada, el rubro al cual pertenece la empresa se divide en extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales, todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. Agrícolas. Aquellas que se dedican a la producción y elaboración de productos agrícolas. Manufactureras. Son aquellas que se dedican a la fabricación de productos tangibles, bienes. La materia prima es adquirida y transformada en un producto terminado a través de un proceso de producción. Estos procesos varían de una empresa a otra, dependiendo fundamentalmente del producto o productos que se manufacturen. Algunos ejemplos de este tipo de industrias son las productoras de papel, maquinaria pesada, materiales de construcción, productos químicos, maquinaria ligera, etc. De servicios. Son empresas que no tienen proceso de producción para transformar materias primas, pero, en ellas funcionan procesos operativos que permiten la realización del servicio a lo largo de una cadena de actividades. Transportes y comunicaciones. Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad. Estos pueden ser de distribución de productos, transporte de carga o de pasajeros, ya sea vía aérea, terrestre o marítima, etc., o a nivel de las comunicaciones, como teléfono, internet, televisión, radio, satélite, etc. Comerciales. Son empresas que se caracterizan por comprar materiales o bienes terminados y que se distribuyen a la comunidad. Este tipo de negocios, generalmente, no fabrica ninguno de los productos que vende. Bancarias y financieras. Son empresas del área financiera que prestan tales servicios, tanto a personas, como a empresas. De seguros. Prestan servicios de aseguradoras de todo tipo, entre ellos están, seguros de vida, seguros de auto, seguros de casa, seguros de negocio, etc. Según propiedad del capital. Empresas privadas, las cuales se subdividen en empresa individual o sociedades mercantiles. Son aquellas en que el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. A su vez, pueden ser empresas nacionales, cuando los inversionistas son nacionales, empresas nacionales extranjeros, cuando los inversionistas son tanto nacionales como extranjeros, mixtos, y transnacionales, cuando la mayoría de los inversionistas son extranjeros y las utilidades se enfocan en el país de origen. Empresas estatales o semiestatales. En este tipo de empresas, el capital pertenece en mayor parte o completamente al Estado y generalmente, su finalidad es satisfacer las necesidades de carácter social, ejemplo, la Empresa Nacional de la Minería. Pregunta de reflexión. ¿En el mercado actual todas las empresas son iguales? ¿Será posible distinguir unas de otras? Sistema de información. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados de cualquier clase. Dichos elementos interactúan y los resultados que producen actuando juntos no son idénticos a los que eventualmente podría generar si lo hicieran independientemente. Como subsistema de información se encuentra el sistema contable, que como su nombre lo dice, es un sistema por sí mismo. A continuación, la figura 2 muestra un esquema de un sistema de control de una empresa. Se recomienda revisar el material de estudio para una mejor comprensión. Como se observa en la figura 2, toda empresa requiere de un sistema de control generado por sistemas de información compuestos, a su vez, por sistemas de soporte estratégico, de control y de información contable. En esta unidad será tratado solo este último punto. Entrada. Se refiere a lo que ingresa al sistema. Dentro de ella destacan los siguientes elementos. Humanos, que también está presente en las demás etapas del proceso, desde la captación de los datos, hasta el análisis posterior de la información. Materiales, son aquellos utilizados como medios de registro, equipos computacionales, planes y manuales de cuenta, libros de contabilidad, comprobantes, informes, etc. Doctrinarios, constituyen la base sobre la cual debe prepararse la contabilidad,
para contar con adecuadas condiciones cualitativas, aludiendo a distintas normas contables. Proceso contable. Se entiende por tal, el proceso que consiste en captar los datos y transformarlos en información comunicable, en el caso de contabilidad se transforman a pesos. Salida. Son los informes contables conocidos ampliamente como estados financieros, los que constituyen una fuente de información para diversos tipos de usuarios. En general, la información contable nos ayuda a conocer la verdadera situación del negocio, determinando sus resultados de pérdidas o ganancias, realizando una serie de indagaciones para poder responder a las siguientes interrogantes. ¿Lo estoy haciendo bien o mal? ¿Qué problemas debo resolver? ¿Cuál es la mejor manera de efectuar cierto trabajo? ¿Solicitaré un préstamo al banco? Sistema de información contable. En la figura 3 se presenta un esquema del sistema de información. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión. Entre los requisitos que debe tener un sistema contable se destacan: sencillez. Un registro sencillo permite mayor rapidez en los análisis, economizando tiempo. Claridad. Permite disminuir la probabilidad de cometer errores posteriores. Exactitud. Permite una comprobación más fácil de la evaluación del negocio en el tiempo. Oportunidad. Suministrar información oportuna para la toma de decisiones. Por lo tanto, la contabilidad constituye una parte importante del sistema de información de una empresa, puesto que su rol es el de recopilar antecedentes sobre la actividad económica de una entidad, tanto para ponerlos al servicio de los distintos niveles de la administración, como así también, para satisfacer los requerimientos de otras personas o sectores interesados. La contabilidad. Aun cuando el administrador de una empresa se ve enfrentado permanentemente a la necesidad de resolver problemas emergentes, está claro que hoy en día no puede limitar su accionar a tomar decisiones en relación con hechos puntuales. Efectivamente, ya no se concibe que la empresa quede librada al azar, sino por el contrario, es indispensable que sus actividades se encuadren dentro de metas y políticas claramente definidas. Solo así será posible que la organización actúe como un todo debidamente integrado, en que cada persona o sector de la empresa dirija sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos comunes, respetando en todo momento las políticas preestablecidas. Efectivamente, ya no se concibe que la empresa quede librada al azar, sino por el contrario, es indispensable que sus actividades se encuadren dentro de metas y políticas claramente definidas. Solo así será posible que la organización actúe como un todo debidamente integrado, en que cada persona o sector de la empresa dirija sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos comunes, respetando en todo momento las políticas preestablecidas. Al existir claridad sobre los objetivos y las políticas de la empresa, las personas o sectores que la componen estarán en condiciones de planificar las actividades que deberán llevarse a cabo para el logro de las metas propuestas, estableciendo al mismo tiempo la calidad y cantidad de los recursos requeridos. Muchas empresas formalizan este primer paso de la planificación, estableciendo un sistema de presupuestos, el cual constituye un plan de acción debidamente cuantificado. Otras, en cambio, no utilizan un sistema formal de presupuestos, sin que ello signifique que prescindan de la planificación propiamente tal. Para que una empresa pueda preparar determinados presupuestos o hacer algunas proyecciones, es necesario contar con información básica confiable referente a situaciones ocurridas en el pasado. En este sentido, es la contabilidad la llamada a proporcionar dicha información básica. Esto no significa que las cifras acumuladas en el pasado sean válidas por sí solas para hacer las nuevas proyecciones, puesto que será indispensable evaluar también las nuevas variables que puedan existir. Una vez planificadas las actividades de la empresa, la Administración Superior se debe preocupar de que ellas se realicen en la forma prevista, sin perjuicio de atender también a situaciones nuevas que puedan presentarse. En otras palabras, tiene en sus manos la realización de los planes, lo cual implica coordinar y controlar permanentemente todas las actividades de la empresa. Para que la administración esté en condiciones de cumplir adecuadamente la función antes señalada, es necesario que posea el máximo de información que le permita tomar decisiones acertadamente. Frente a este requerimiento de la administración, la contabilidad puede cumplir un importante rol en la medida que proporcione información relevante y oportuna. Sin embargo, es preciso reconocer que no siempre la administración de una empresa puede pretender contar con toda la información necesaria para resolver un problema específico, lo cual implicaría actuar sobre la base ideal de una certeza absoluta. No obstante, si el administrador puede disponer de la mayor información posible y a esto se une su propia experiencia y perspicacia, es razonable suponer que su decisión será acertada. Se definirá contabilidad como un sistema que identifica, acumula, mide, analiza y comunica información económica y financiera acerca de una organización, a objeto de que sus usuarios puedan formular juicios, elaborar planes,
Evaluar la actuación y tomar decisiones. La contabilidad es el principal sistema de información cuantitativa en casi la totalidad de las organizaciones. Proporciona información tanto a la administración para fines de planificación y control de las actividades de la empresa, como a terceros interesados en la gestión económico-financiera de la misma. Funciones de la contabilidad. Su función es proporcionar información cuantitativa, principalmente de naturaleza financiera, acerca de las entidades económicas, con el propósito de que sea útil para la toma de decisiones económicas. La contabilidad tiene diversas funciones, tales como función histórica. Corresponde al registro cronológico, es decir, un control día a día de los hechos que aparecen en la vida de la empresa. Función financiera, consiste en analizar la obtención de los recursos disponibles para hacer frente a los compromisos de la empresa. Función estadística, representa los hechos económicos en cantidades, para dar una visión real de la forma en cómo queda afectada la situación de la empresa, por los hechos económicos. Función económica, es la que estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto en forma eficiente, tratando de incurrir en el menor costo posible. Función tributaria, consiste en conocer cómo afectan a la empresa las disposiciones fiscales mediante las cuales se fija su contribución a las cargas públicas, entendidas como el impuesto a favor del fisco. Función legal, es el conocimiento de las fuentes legales que pueden afectar a la empresa, para que la contabilidad refleje de esta manera el contenido jurídico de las actividades de la misma. Tipos de contabilidad. Existen dos tipos de contabilidad, la contabilidad financiera y la administrativa. La primera utiliza como herramientas el balance general y el estado de resultados. La segunda, es para uso interno, entrega información sobre las operaciones de la empresa. A continuación, detallaremos cada una de ellas. Contabilidad financiera. Emite informes que entregan información relevante, tanto para usuarios externos como internos. Los principales informes emitidos son el balance general y el estado de resultado, que explicaremos con posterioridad. Es obligatoria para la totalidad de las empresas que persiguen fines de lucro. Esta contabilidad tiene como principal objetivo informar a los usuarios externos e internos de la empresa acerca de dos asuntos importantes: el resultado económico de la empresa durante un periodo determinado y la situación financiera de la misma en cierto instante. El primero de estos asuntos lo cumple a través del estado de resultado y, el segundo, por medio del balance general. Contabilidad administrativa. Está orientada a entregar información para la toma de decisiones en la empresa. En este caso se encuentran la contabilidad presupuestaria o la contabilidad de costos, cuya información la empresa no está obligada a dar a conocer a demandantes externos. Su finalidad es la de informar a los usuarios internos de la empresa sobre aspectos tales como costos por centros de responsabilidad y por productos, ventas por productos, canales de distribución y zona de ventas, márgenes de utilidad por centros de responsabilidad, productos, etc. Las ventas, por ejemplo, podrían ser informadas por la contabilidad administrativa de la manera que muestra la tabla adjunta en el material de estudio. Tipos de contabilidad. A continuación se presenta un esquema. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión. De la figura anterior se puede desprender que la contabilidad entrega información a dos tipos de demandantes, los internos y los externos, los cuales exigen diversos tipos de información que es entregada por la contabilidad de la empresa. Los demandantes de la función contable son: los demandantes internos de la función contable son aquellos pertenecientes a la empresa, forman parte de ellos. Directorio de la empresa, quienes solicitan a la contabilidad informes para analizar la evolución de la situación financiera de la empresa. Gerencias funcionales, solicitan a la contabilidad información sobre ventas, costos y gastos. Trabajadores, solicitan a contabilidad analizar su remuneración. Los principales demandantes externos de información contable son aquellos interesados en la empresa, pero que no son parte de ella. Dentro de estos están organismos fiscalizadores. En general, las empresas están sometidas a la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, organismo que imparte normas que son obligatorias para ellas y que, al mismo tiempo, requiere información para fines de carácter impositivo. Además del Servicio de Impuestos Internos, existen otros organismos fiscalizadores que supervisan las actividades de empresas pertenecientes a determinados sectores de la economía y que, por tal razón, también establecen normas de aplicación obligatoria y solicitan determinada información. Entre ellos podemos mencionar a la Comisión del Mercado Financiero, CMF. Acreedores. En muchos casos son los acreedores, especialmente las instituciones de carácter financiero, bancos,
los que requieren información de las empresas para resolver sobre créditos para aprobar. Normalmente, solicitan los estados financieros, como así también ciertas informaciones específicas sobre determinados rubros de los mismos e información adicional relativa a proyectos de inversión u otros relacionados con la actividad empresarial. Accionistas. Accionistas, si se trata de una sociedad anónima, puede existir un gran número de accionistas que no participan necesariamente en la gestión de la empresa, pero que están interesados en conocer su desenvolvimiento. En este caso, es la información contable la que les permite lograr dicho propósito. Inversionistas. Los inversionistas potenciales, es decir, aquellas personas que cuentan con capitales disponibles que desean colocar en empresas que ofrezcan condiciones satisfactorias de liquidez y rentabilidad, tienen en la información contable, junto con otros antecedentes, una base apropiada para formarse un juicio sobre distintas opciones de inversión. Otros. Aquellos que solicitan información por razones de índole comercial para presentar a otras personas relacionadas con la empresa, a través de los estados financieros, se sabe la solvencia de la entidad con la cual están operando o desean operar. Tal es el caso, por ejemplo, de los clientes y los proveedores. Además, cabe mencionar que el Estado, en la mayoría de los casos a través de los organismos fiscalizadores, recopila información de las empresas para elaborar las estadísticas de uso general, como así también para sus propios fines de política económica. Pregunta de reflexión. ¿Los demandantes internos son los mismos que los demandantes externos de información contable? Fases de la contabilidad. Si examinamos la secuencia del ciclo contable desde un punto de vista cronológico, es decir, desde el momento mismo en que se recopilan los antecedentes sobre las operaciones realizadas por una empresa, hasta el momento en que la contabilidad entrega la información a los distintos usuarios de la misma, es posible reconocer las siguientes fases o pasos que conforman la estructura de la técnica contable. Recopilación de datos básicos. El punto de partida de la contabilidad es el conocimiento de los eventos económicos que han tenido lugar en la empresa, a través de los documentos y formularios en los cuales queda constancia de las operaciones realizadas. Entre estos se encuentran las copias de facturas emitidas, las facturas de los proveedores, los comprobantes de depósitos bancarios, la constancia de los cheques girados, los comprobantes de ingresos, las liquidaciones de remuneración, etc. Análisis y clasificación de las operaciones realizadas. Al analizar la documentación correspondiente a las operaciones realizadas, la contabilidad tiene su propio método de clasificación que constituye el lenguaje de esta técnica y que se conoce con el nombre de método de la partida doble, materia que se tratará más adelante. Registro de las operaciones. Una vez que las operaciones han sido debidamente analizadas y clasificadas, se debe proceder a un registro sistemático para su posterior utilización. Este registro se puede materializar empleando una diversidad de formas que en su expresión más tradicional está representado por libros encuadernados, que tienen a su vez diferentes diseños, que se adaptan en cada caso, según la función que cumplen y a los requerimientos específicos de cada empresa. Hoy en día, es de frecuente ocurrencia que las empresas reemplacen los libros encuadernados por registros en hojas sueltas, especialmente para dar paso a la adopción de métodos copiativos. El término está relacionado en cómo se traspasa la información mecánicamente desde un libro contable a otro. Por ejemplo, desde el libro diario a las cuentas T, desde las cuentas T, al balance de comprobación y saldo hasta terminar el ejercicio, manuales o mecanizados. A su vez, las dos formas de registro mencionados anteriormente están siendo reemplazados, cada vez con mayor intensidad, por equipos computacionales que han tenido un extraordinario desarrollo tecnológico que los hace especialmente indicados para un registro expedito de gran volumen de operaciones y que ofrecen, al mismo tiempo, la posibilidad de recopilar información con un alto grado de desagregación. Preparación de estados contables. Como se comprenderá, tanto la recopilación de antecedentes como su análisis y registro implican el manejo de una gran masa de datos, los cuales en su mayor parte corresponden a operaciones que tienen un carácter repetitivo. Con el objeto de proporcionar la información que se desprende de dicho registro a los distintos usuarios de la misma, es necesario sintetizarla o condensarla en determinados estados. Los estados de contabilidad son de muy variada índole, puesto que su contenido dependerá de las necesidades específicas de cada usuario de la información contable. En todo caso, existen ciertos estados básicos que se preparan con regularidad en todas las empresas, ya sea para cumplir con las disposiciones legales o reglamentarias que emanan de organismos fiscalizadores, o bien, para entregar información de carácter global sobre la situación económico-financiera de la empresa. Además de los estados básicos mencionados, cada empresa prepara otros estados para satisfacer las necesidades específicas de información que requieren sus distintos niveles administrativos. Estos estados también se obtienen con regularidad,
puesto que son parte del sistema de información adoptado por cada empresa. Así, por ejemplo, una empresa puede requerir un estado analítico sobre sus ventas para conocer su composición, ya sea clasificada por área geográfica, por artículos o clases de artículos, por modalidad de venta, etc. Igualmente, se puede requerir una información periódica sobre todas las cuentas de clientes que se encuentren vencidas. En la misma forma, se puede disponer la preparación de otros estados que se estimen necesarios, ya que existe una gama muy variada de posibilidades sobre esta materia. Por último, cabe señalar que fuera de los estados de rutina o estandarizados que integran el sistema formal de información, en cualquier momento, la administración de la empresa puede solicitar al Departamento de Contabilidad estados o informes especiales, con el objeto de obtener mayores antecedentes para resolver problemas específicos que pueden plantearse durante la vida de la empresa. Análisis de la información contable. Uno de los objetivos de la contabilidad es el de ejercer un control sobre todas las actividades de la empresa. Este control está siempre presente a través de distintas acciones que permanentemente realiza la administración, las cuales se basan en gran medida en el flujo periódico de información contable. Entonces, está claro que los estados contables no constituyen un fin en sí mismo, sino una herramienta puesta al servicio de la administración para que ésta pueda cumplir su labor con mayor eficiencia. Para que el administrador pueda hacer un buen uso de la información contable es imprescindible que esté capacitado para comprender dicha información, es decir, que, junto con interpretar claramente el contenido de los estados contables, esté en condiciones de analizarla a la luz de las metas que la empresa se ha propuesto cumplir inicialmente. Otro de los objetivos de la contabilidad es el de proporcionar información para que los distintos niveles administrativos proyecten la acción futura de la empresa. Proyección de la información contable. Efectivamente, el contenido de los estados contables no solo sirve para conocer los hechos económicos ocurridos en el pasado, sino también la situación económico-financiera de la empresa en el momento actual, y sobre esta base, prever el futuro desarrollo de la entidad. Principios contables. Es posible que se produzca un conflicto de interés en la demanda de información de estados financieros. Para solucionar esto, la contabilidad se basa en una serie de principios contables que tratan de uniformar criterios para minimizar problemas. Dichos principios son acuerdos o convenciones que han sido establecidos con el fin de que la información que emane de la contabilidad sea uniforme, comparable, coherente y verificable. Los principios contables más conocidos son: la entidad contable. Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas, que son distintas al dueño o dueños de la misma. Este principio hace referencia a la contabilidad que se lleva para la entidad, la cual es una persona jurídica distinta de todos quienes se relacionan en ella. Desde el punto de vista contable, se trata de establecer una clara diferencia entre la empresa y los propietarios del capital. Esto es así, porque de otra manera sería fácil que en un momento dado se confundieran, por ejemplo, los gastos propios de la explotación con los gastos personales de él o los dueños, lo cual se traduciría en una distorsión del verdadero resultado de la empresa como entidad económica independiente. Uso de la moneda. En la contabilidad solo se registran hechos que se pueden expresar en términos monetarios. Así permite que sucesos heterogéneos puedan ser reducidos a cantidades susceptibles de ser sumadas, restadas o comparadas entre sí. Por ejemplo, la venta de 100 kilos de cemento a 1.000 pesos cada uno, se registra por el monto de la venta, 100 por 1.000 pesos. Costo histórico. El registro de las operaciones se basa en costos históricos, producción, adquisición o canje, salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente. Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda no constituyen alteraciones a este principio, sino meros ajustes a la expresión numérica de los respectivos costos. Al respecto se verá a continuación una cuenta denominada corrección monetaria. El registro de los bienes adquiridos y o producidos por una empresa se deben contabilizar a su valor de costo, es decir, por el importe de los desembolsos incurridos en su adquisición. Por ejemplo, incluirá el valor indicado en la factura de compra, más todos los otros desembolsos que se originen, hasta que estos sean recibidos en las bodegas o instalaciones de la empresa, primas de seguro, costos de internación, fletes, etc. El periodo contable. Los estados financieros resumen la información relativa a periodos determinados de tiempo, los que son conformados por el ciclo normal de operaciones de la entidad, por requerimientos legales u otros. La empresa considera un periodo determinado como el adecuado para medir sus resultados económicos, ganancias o pérdidas, y para informar al término del mismo acerca de su situación financiera, activos y pasivos, por ejemplo, un año o trimestralmente en el caso de las sociedades anónimas. Puesto que la vida de la empresa es normalmente indefinida,
mal podríamos esperar el término de sus actividades para conocer los resultados de su gestión. Por esta razón, por exigencias legales y por la necesidad de proporcionar información periódica, se ha adoptado la convención de dividir la vida de la empresa en ciertos lapsos llamados ejercicios, y que no exceden de un año de operaciones. Principio de realización. Los resultados económicos solo se deben computar cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se debe establecer con carácter general que el concepto de realizado participa del concepto de devengado. La aplicación de este principio persigue, fundamentalmente, evitar el reconocimiento de resultados económicos mientras la operación que los genera no se haya completado a entera satisfacción del adquirente de los bienes o servicios de que se trate. En otras palabras, el objetivo de este principio es el de no anticipar resultados, aun cuando exista un alto grado de seguridad de que la operación será perfeccionada en una fecha futura. Un ejemplo de este principio son los ingresos que se reconocen como tales en el momento en que se venden los bienes o durante el periodo en el cual se prestan los servicios. A pesar de esta convención clásica, en realidad los ingresos son ocasionados por una serie de etapas que incluyen la compra, operación, venta y cobranza. Principio de devengado. La determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan. Este principio se refiere al momento en que se deben reconocer los ingresos económicos, así como también los costos o gastos que reducen a dichos ingresos. Esto sucede porque se puede producir una diferencia temporal entre el momento en que una operación modifica la estructura económica de una empresa y aquel en que se produce un movimiento de fondos, es decir, una entrada o salida de dinero. El principio enunciado determina su registro tan pronto se genere el derecho a percibir el ingreso o la obligación de efectuar el pago. Ejemplo, si una empresa adquiere un bien o servicio en una fecha determinada y cursa su pago con posterioridad, la operación debe quedar reflejada en los libros en el momento de la adquisición, sin perjuicio de hacer la regularización correspondiente al ocurrir el desembolso que extingue la obligación contraída. Principio de uniformidad. Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un periodo a otro, con el fin de que los resultados de cada periodo sean medidos sobre una base común y puedan ser entendidos por sus usuarios. Cuando existan razones fundadas para cambiar de procedimientos, se deberá informar este hecho y su efecto. Puesto que la contabilidad admite, en el caso de ciertas operaciones, la aplicación de dos o más procedimientos técnicamente aceptables, aun cuando puedan tener un distinto efecto en el resultado económico, es necesario que se mantenga indefinidamente el procedimiento adoptado con el fin de que los resultados de cada periodo sean medidos sobre una base común. Como es fácil advertir, este principio adquiere especial importancia desde el punto de vista de los usuarios externos, por cuanto al cambiar los procedimientos de cuantificación, estos usuarios podrían tomar decisiones erróneas o perjudiciales para la empresa, por no conocer la nueva metodología aplicada. Equidad. Es la imparcialidad con que deben informarse los hechos económicos, evitándose, por tanto, las distorsiones que puedan resultar beneficiosa para una u otra de las partes. De esto se desprende que los estados financieros se deben preparar de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad dada. Este principio, en el fondo, es el postulado básico o principio fundamental al que está subordinado el resto. Empresa en marcha. Se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad económica y, por consiguiente, las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de realización. En los casos en que existan evidencias fundadas que prueben lo contrario, se debe dejar constancia de este hecho y su efecto sobre la situación financiera. Ecuación fundamental de la contabilidad o principio de dualidad. La estructura de la contabilidad descansa en esta premisa partida doble y está constituido por recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como meta, entre ellos se encuentran dinero en efectivo, maquinarias, etc. Las fuentes de estos, las cuales también son demostrativas de los diversos pasivos contraídos, como, por ejemplo, proveedores, préstamos bancarios, entre otros. Pregunta de reflexión. El principio de dualidad económica es uno de los principios contables principales que fundamenta la contabilidad en la empresa. El principio de dualidad económica es el principio fundamental en que se basa la contabilidad, que no es otra cosa que el reconocimiento de un hecho cierto que se puede constatar en toda entidad. Y que consiste en que el total de sus recursos es igual al total de los derechos existentes sobre ellos.
Lo anterior se puede expresar mediante la siguiente igualdad. Recursos igual a derechos. Los derechos sobre los recursos se pueden referir, por una parte, a las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros y, por otra parte, a las obligaciones a favor de los dueños de la entidad. Haciendo esta última distinción, la igualdad se logra expresar en los siguientes términos. Recursos igual a derechos de terceros más derechos de los otros dueños. Ahora bien, cada uno de los términos incluidos en la igualdad recibe una denominación técnica desde el punto de vista de la contabilidad. Activo, recursos. Pasivo, derechos a favor de los dueños. Patrimonio, derecho a favor de los dueños. Por lo tanto, la misma igualdad se expresa así. Activo igual a pasivo más patrimonio. Es importante destacar que esta igualdad se mantiene durante toda la vida de la empresa, no importando el número de operaciones que se realice y el grado de complejidad que ellas puedan tener. Uso de la ecuación contable para describir la situación financiera. Como se dijo, al examinar el principio de dualidad económica, en toda empresa se puede reconocer una igualdad entre los recursos económicos, activo, que ella posee y las obligaciones contraídas, sean estas a favor de terceros, pasivo, o de los propietarios, patrimonio, la que se expresa en la siguiente forma. Activo igual a pasivo más patrimonio. Esta igualdad permanece durante toda la vida de la empresa, aunque sus componentes cambien constantemente de valor. Ejemplo 1. Suponiendo que se inician las actividades de una empresa con un aporte de capital por 450,000 pesos en dinero efectivo. El dinero constituye un activo para la empresa y el aporte de capital se convierte en su patrimonio. Luego, la igualdad queda graficada en la tabla a continuación del material de estudio. El ejemplo 2 también se grafica en el material de estudio. Se recomienda la revisión de ambos para una mejor comprensión. El patrimonio, es decir, las obligaciones de la entidad a favor de los propietarios, es igual a la diferencia entre los recursos económicos y las obligaciones a favor de terceros. En el caso del ejemplo presentado se determina como lo presenta la tabla en el material de estudio. Esta misma igualdad básica, considerando los distintos conceptos que la integran, daría lugar a la presentación puesta como ejemplo en el material de estudio. Variaciones de la igualdad básica. Se tomará como base el ejemplo anterior para presentar la igualdad básica. Se hace un depósito en el banco, activo, por 15,000 pesos. Frente a esta operación cabe hacer las siguientes observaciones. Se produce una disminución del dinero en efectivo, activo, de 15,000 pesos, esto sucede porque se sacará de ahí el dinero para el depósito. El saldo de la cuenta corriente del banco, activo, experimenta un aumento de 15,000 pesos. Se acepta una letra en pago de la factura adeudada, por 30,000 pesos. En este caso se pueden hacer las siguientes observaciones. Se produce una disminución de las facturas por pagar a proveedores, pasivo, por un monto de 30,000 pesos. El monto de las letras por pagar, pasivo, aumenta en 30,000 pesos. El total del pasivo permanece igual, puesto que solo ha ocurrido una conversión entre dos conceptos del mismo. En consecuencia, es posible inferir la siguiente regla. Cuando en una operación solo intervienen dos conceptos del pasivo y uno de ellos aumenta, el otro necesariamente debe disminuir. Lo mismo en el caso que las dos cuentas que intervienen sean de activo. Se hace una compra de mercaderías, activo, al crédito, por 70,000 pesos. Las observaciones que se derivan de esta operación son las siguientes. Se produce un aumento de la existencia de mercaderías, activo, por 70,000 pesos. Aumenta el monto de las facturas por pagar, proveedores, pasivo, en 70,000 pesos. El total del activo y el total del pasivo aumentan en la misma cantidad, es decir, ha ocurrido una expansión de ambos. La regla que se puede inferir en este caso es la siguiente. Cuando en una operación solo intervienen un concepto del activo y otro del pasivo, si uno de ellos aumenta, el otro necesariamente debe también aumentar. Se gira cheque del banco, activo, para pagar letra, por 65,000 pesos. Por cancelación de letra por pagar, pasivo. En este caso se pueden formular las siguientes observaciones. Se produce una disminución del saldo de la cuenta corriente en el banco, activo, por 65,000 pesos. Disminuye el monto de letras por pagar, pasivo, en 65,000 pesos. El total del activo y el total del pasivo disminuyen en la misma cantidad, es decir, ha habido una contracción de ambos. De las observaciones anteriores se infiere la siguiente regla. Cuando en una operación solo intervienen un concepto del activo y otro del pasivo,
Si uno de ellos disminuye, el otro necesariamente debe también disminuir. Aun cuando en las operaciones presentadas no se considera movimiento alguno respecto del patrimonio, a este le son aplicables las mismas reglas que rigen para el pasivo, puesto que en ambos casos se trata de obligaciones de la empresa. Los ejemplos analizados sirven de base para aplicar las distintas reglas, solo en los casos en que intervinieran dos conceptos en cada operación realizada. Si bien es cierto que en cada operación deben intervenir por lo menos dos conceptos, cabe destacar que también pueden intervenir tres o más. Sin embargo, en este último caso se trataría de operaciones compuestas, ya que estaría la posibilidad de tener que aplicar simultáneamente más de una de las reglas establecidas. Un ejemplo de operación compuesta sería el siguiente. Se compran mercaderías por 150,000 pesos pagando 50% al contado, efectivo o caja, y 50% a crédito simple, proveedores. En esta operación es posible observar que intervienen tres conceptos: dinero en efectivo, mercaderías y proveedores, los que experimentan las siguientes variaciones. El dinero en efectivo disminuye en 75,000 pesos. La cuenta proveedores, pasivo, aumenta en 75,000 pesos por la compra a crédito realizada. Las mercaderías aumentan en 150,000 pesos, que es el valor de costo de la compra realizada. Al relacionar esta operación con las reglas anteriormente estudiadas se puede observar lo siguiente. La cuenta mercaderías sufre un aumento de 150,000 pesos, respaldado por una disminución de la cuenta caja o efectivo y un aumento de la cuenta proveedores. Por la utilidad obtenida en la venta, que asciende a 18,000 pesos, se ha producido una expansión, involucrando una cuenta de activo y una de patrimonio, utilidad, ya que el dinero aumenta en 18,000 pesos y el patrimonio también aumenta en 18,000 pesos. En esta operación aún no consideramos por el momento el IVA, que afecta a las compras y ventas de mercaderías. Sistema básico de contabilidad. Consiste en la secuencia lógica que se sigue para realizar la contabilidad. Las transacciones debidamente respaldadas en comprobantes se registran en primer lugar en el libro diario. En segundo lugar, todos los registros del libro diario se registran en el mayor, lo que finalmente le permite confeccionar los estados financieros. Transacción. Es un acontecimiento que afecta la posición financiera de la empresa. Se debe tener en cuenta que las transacciones solo se deben registrar en la contabilidad cuando se dispone de sus correspondientes comprobantes. Comprobantes. Son documentos que sustentan a una transacción, por ejemplo, facturas, boletas, notas de débito, de crédito, entre otros, cuya autenticidad debe estar sujeta a verificación. Generalmente se les clasifica en comprobantes de ingreso de efectivo, comprobante de egreso de efectivo, comprobante de traspaso. Independientemente de la clasificación que se elija, tome en cuenta los siguientes ejemplos. Facturas emitidas por los proveedores. Facturas y boletas emitidas. Letras por cobrar, aceptadas por los clientes. Papeletas depósitos bancarios. Planilla de liquidación de sueldos. El libro diario. En el esquema del punto anterior, los antecedentes incluidos en los comprobantes de las transacciones de la empresa se registran en el libro diario mediante asientos o partidas. El nombre diario se explica porque las transacciones son registradas en estricto orden cronológico. Los asientos muestran los cargos y abonos a las cuentas que son afectadas por una determinada transacción, agregando generalmente datos, tales como fecha del registro, número correlativo del asiento, comprobantes de respaldo y la glosa, que consiste en una breve explicación de la transacción, materia que trataremos con mayor profundidad más adelante. Torres 2002 menciona que el asiento contable es un tecnicismo empleado para registrar las transacciones en el libro diario, de acuerdo con el principio de partida doble y dejando constancia de la siguiente información. Número de referencia. Corresponde a la numeración cronológica de las transacciones, generalmente es mensual y permite identificar cada uno de los asientos. Fecha. Señala el día, mes y año del asiento contable, independientemente de la fecha del documento o comprobante fuente que ha servido de base para el registro de la transacción. Cuentas deudoras o que se cargan y cuentas acreedoras o que se abonan. Para facilitar la lectura de los asientos, las cuentas deudoras se anotan junto al margen izquierdo y las cuentas acreedoras se anotan en las líneas siguientes, separadas del margen izquierdo. Activos. Aumentan al debe, cargos, y disminuyen al haber, abonos. Pasivos. Aumentan al haber, abonos, y disminuyen al debe, cargos. Pérdidas. Aumentan al debe, cargos, y disminuyen al haber, abonos. Ganancias. Aumentan al haber, abonos, y disminuyen al debe, cargos. Glosa.
Se trata de un resumen o breve descripción de la transacción efectuada que, por sí sola, debe ser suficiente para interpretar el asiento y la transacción registrada. El esquema general del libro diario lo conoceremos a través del siguiente ejemplo. El señor Pepe inicia un negocio, reventa de juguetes, aportando 100,000 pesos en efectivo. Compra juguetes por 20,000 pesos, pagando 50% en efectivo y el resto con letras. Abre una cuenta corriente por 10,000 pesos. Vende juguetes al contado por 6,000 pesos, con costos de 4,000 pesos. Se paga cuenta de internet por 5,000 pesos en efectivo. Libro mayor. Ordena los cargos y abonos realizados por cada cuenta. De ahí el nombre de cuentas, mirar imagen, ya que las cuentas pueden adoptar tal forma para mayor comodidad. La función de este registro es la de clasificar y agrupar las operaciones realizadas mediante el uso de las cuentas. Por lo tanto, en el libro mayor se deberá habilitar un folio especial para cada una de las cuentas que haya adoptado la empresa traspasando a ellas los movimientos anteriormente contabilizados en el libro diario. Los traspasos a cada una de las cuentas se realizan en forma regular o periódica. En cuanto a los traspasos del libro diario al libro mayor, se debe seguir el siguiente procedimiento. Si en un asiento una cuenta es deudora, movimiento en la columna debe, su traspaso al mayor se deberá registrar en el debe del folio destinado a ella. En el caso de una cuenta acreedora, movimiento en la columna haber, el traspaso al mayor se deberá anotar en el haber del folio respectivo. Hecho un traspaso, se deja constancia en el diario, como referencia, del número de la cuenta del mayor en que se registró dicho traspaso. A su vez, en el libro mayor se deja constancia del folio del diario de donde procede cada cargo o abono. Para mostrar el esquema general aplicado en el libro mayor se utilizará el ejemplo anterior, ejercitando así los movimientos de las cuentas. Con posterioridad se profundizará en este punto, entonces en el material de estudio se muestran tablas de ejemplo. Se recomienda su revisión para una mejor comprensión. Las cuentas de resultados se cerrarán después que se elabore el balance de comprobación y de saldos. Balance de comprobación y saldos. Balance de comprobación y saldos. Este balance presenta los débitos, registro en el lado izquierdo de la cuenta, créditos, registro en el lado derecho de la cuenta, y saldos, diferencia entre débitos y créditos, de las cuentas del libro mayor, el cual permite verificar la igualdad que se debe producir entre la suma de los créditos de todas las cuentas y la suma de los débitos de todas las cuentas, y entre la suma de los saldos deudores y la suma de los saldos acreedores. Lo anterior ocurre producto de la ecuación fundamental de la contabilidad, activo igual a pasivo. Si las igualdades anteriores no ocurren, significará que hubo errores en la contabilización, ya sea de omisión, no se registraron una o más transacciones, o de cuenta, cargo o abonos a cuentas equivocadas. Para corregir algún error, a veces bastará con modificar ciertas sumas o restas mal hechas, corregir los cambios de números o efectuar bien los traspasos de algunas cifras, pero en otras ocasiones será necesario formularlos posteriormente, sobre la base de los saldos del balance anterior. A continuación, se presenta un ejemplo de estructura de balance de comprobación y de saldos, donde los asientos de ajustes del libro diario se traspasan al libro mayor, y con ello se elabora el balance de comprobación y de saldo. Cuando el periodo contable es relativamente largo, por ejemplo, un año, puede ser necesario que la empresa formule balances de comprobación y de saldos en fechas intermedias, por ejemplo, al final de cada mes. Lo anterior sirve para efectuar análisis de cuentas, además para detectar y corregir oportunamente errores cometidos. Un proceso de esta naturaleza facilita la buena administración de los recursos de la empresa, evita la acumulación de trabajo hacia fines del periodo y como consecuencia contribuye a la elaboración oportuna a los estados contables. Tanto el balance general y el estado de resultados se obtienen luego de clasificar los saldos de las cuentas de balance de comprobación y saldos, según los conceptos de activo, pasivo, ingresos o gastos. Es importante destacar que cuando tenemos una cuenta con saldo deudor existen dos únicas posibilidades, que sea activo o pérdida, y cuando tenemos una cuenta con saldo acreedor, las únicas posibilidades que existen es que sea un pasivo o una ganancia. A continuación, se presenta un esquema que contempla aspectos mencionados en el balance general y el estado de resultados. Registro de las operaciones de los negocios. La técnica contable ha debido desarrollar procedimientos conducentes a registrar las variaciones que experimenta cada uno de los conceptos del activo, del pasivo y del patrimonio, sin necesidad de reproducir íntegramente la igualdad. Ello se ha conseguido mediante la adopción de una cuenta, por separado para cada concepto integrante de la igualdad, de modo que por cada operación realizada solo se hagan anotaciones en aquellas que han experimentado variaciones. Cuentas.
Una cuenta es el registro donde se anotan los aumentos y o disminuciones de cada partida de una transacción comercial. Se tiene una cuenta por separado para cada partida de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Las cuentas tienen un formato denominado modelo en T, en el cual se registran los aumentos y barra diagonal o disminuciones que sufre cada una de las cuentas, en una determinada transacción. Si aplicamos esta definición a un negocio X, significa que se debe habilitar una cuenta para cada concepto, es decir, habrá una cuenta caja, una cuenta banco, una cuenta muebles, una cuenta mercaderías, etc. Debido a que los distintos conceptos del activo, del pasivo y del patrimonio solo pueden aumentar o disminuir. Las cuentas que los representan han sido diseñadas para registrar por separado dichos aumentos y disminuciones. Así, por ejemplo, el movimiento de la cuenta caja podría ser de la forma que el ejemplo del material de estudio propone. El movimiento de la cuenta anterior indica que durante el periodo ha tenido aumentos por 446.700 pesos y disminuciones por 430.480 pesos. En otras palabras, ha ingresado dinero en efectivo por 446.700 pesos y han existido desembolsos o egresos por 430.480 pesos. Por lo tanto, al término del periodo se produce una diferencia entre ingresos y egresos, ascendente a 16.220 pesos, que corresponde a la disponibilidad en dinero efectivo. Si se generaliza este procedimiento, se diría que consiste en utilizar cuentas para registrar los aumentos y disminuciones de los diferentes conceptos del activo, del pasivo y del patrimonio. Es fácil advertir que, cada vez que se requiera formular un balance general, bastaría con extraer la información de las diferentes cuentas utilizadas. Así, en el ejemplo presentado anteriormente, se podrá observar que el dinero disponible en caja asciende a 16.220 pesos, el cual deberá llevarse al activo del balance general. Las cuentas se dividen en dos grupos. Grupo patrimonial. En este grupo pertenecen las cuentas que corresponden al balance general, es decir, del pasivo y del activo. Activo. Son los bienes, derechos, valores y créditos que la empresa posee, por ejemplo, dinero disponible en caja, mercaderías, maquinarias, terrenos, letras de cambio, letras por cobrar, factura de venta por cobrar, cheques a fecha por cobrar, patentes de invención y marcas comerciales, etc. Y también son las inversiones que posee la empresa de la que espera obtener beneficios en las actividades futuras. El camión que una empresa compra para distribuir las mercaderías que vende a sus clientes es, por supuesto, un activo de la empresa porque cumple con las dos características de la definición, ser propiedad de la empresa y tener valor. Pasivo. Corresponde a todo lo que la empresa debe o adeuda ya sea a los dueños, capital, o a terceras personas, proveedores, préstamos bancarios, impuestos al fisco, etc., las que son fuentes de financiamiento de los activos. En consecuencia, los pasivos representan los derechos que tales acreedores y propietarios tienen sobre los activos de la empresa, por lo general sobre el conjunto de todos los activos. Desde el punto de vista de la empresa, los pasivos también pueden ser definidos como el conjunto de obligaciones o deudas de estas a favor de los acreedores y propietarios. De esta forma, a todos los pasivos bien podría agregárseles la expresión por pagar, como, por ejemplo, préstamos bancarios por pagar, letras de cambio por pagar, impuestos retenidos por pagar, capital por pagar, utilidades retenidas por pagar, etc. Aunque el capital y las utilidades retenidas tienen la particularidad de constituir obligaciones de pagos indefinidas. Grupo de resultados. En este grupo se encuentran las cuentas que contiene el estado de resultados, es decir, los gastos y los ingresos o ganancias de la empresa. Gastos, pérdidas. Son recursos empleados en servicios que se ocupan con el fin de lograr los objetivos de la empresa. El concepto de pérdida también se aplica a la disminución que obtiene un activo, por ejemplo, máquinas, derivadas del uso en la actividad que ésta desarrolla, depreciación, o por razones accidentales. Ganancias, utilidades. Corresponde a incremento de los bienes de la empresa por diferencias, a favor de ventas, arriendos percibidos, intereses percibidos, etc. Las expresiones de utilidad y de pérdida en general se utilizan para resultados globales y o netos. Las cuentas se agrupan en torno a dos grandes ejes. Los activos se clasifican en circulantes, fijos y otros activos. Activo circulante. Son aquellos activos que serán consumidos, realizados o vendidos dentro del plazo de un año. Incluye el dinero en efectivo y todos los demás activos que la empresa espera convertir en efectivo. Como, por ejemplo, disponible, fondos en cajas y bancos, cuenta corriente, de disponibilidad inmediata, sin restricciones. Depósitos a plazo,
fondos depositados en bancos e instituciones financieras. Deudores por ventas, son cuentas por cobrar producto de las operaciones comerciales, cuentas por cobrar que realiza la empresa a clientes. Documentos por cobrar, son cuentas documentadas por cobrar, provenientes de las operaciones comerciales que realiza la empresa, por ejemplo, letras por cobrar, cheques a fecha, pagarés por cobrar, etc. Deudores varios, incluyen cuentas por cobrar no provenientes de las operaciones comerciales, por ejemplo, deuda por venta en activo fijo, anticipos al personal, etc. Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas, deudas por cobrar provenientes o no de las operaciones comerciales, la distinción se hace en notas explicativas. Existencias, inventario del giro comercial, que posee rotación efectiva dentro del periodo de un año. Impuestos por recuperar, incluye el IVA, impuesto al valor agregado, que corresponde a un tributo o gravamen en beneficio fiscal que equivale al 19% sobre alguna cosa vendida o comprada, de las compras con factura, crédito fiscal, y pagos provisionales mensuales, PPM, efectuados en exceso a la provisión por impuesto a la renta. Gastos pagados por anticipado, pagos por servicios que serán recibidos durante el ejercicio siguiente, tales como arriendos y seguros pagados por anticipado. Activos fijos. Son aquellos bienes que han sido adquiridos para ser utilizados en la explotación social, bienes de uso, y sin propósito de venta. Dentro de estos se encuentran terrenos, inmobiliarios no depreciables y no reproducibles, tales como yacimientos y bosques naturales, aunque estén sujetos a agotamiento en caso de explotación. Construcción y obras de infraestructura, inmuebles edificados o en construcción, residenciales o de uso industrial, comercial o de oficinas. Además, obras de infraestructura tales como vías e instalaciones de ferrocarril, carreteras, puentes, alcantarillados, cercos, pozos, minas, etc. También incluyen inversiones a largo plazo en plantaciones de frutales, viñas, etc. que darán en el futuro un producto en el rubro de la agricultura. Maquinaria y equipos, equipamiento básico para la producción y transporte. Incluye equipo de planta o explotación extractiva, agrícola, pesquera y los vehículos cuya dedicación principal sea el transporte de bienes o personas. Otros activos fijos, repuestos o similares y aquellos activos en leasing, arrendamiento con opción de compra. Depreciación acumulada, depreciación de los activos fijos y del mayor valor por retasación técnica, de ejercicios anteriores más la depreciación del último ejercicio, esta cuenta aparece en el balance restando el activo fijo. Otros activos. Otros activos, incluyen activos fijos financieros, documentos por cobrar a más de un año plazo e inversiones en empresas relacionadas, y activos intangibles originados por desembolsos y que representan un potencial de servicio para la empresa. Entre estos están cuentas por cobrar a largo plazo, más de un año. Inversiones en empresas relacionadas. Patentes de invención. Marcas comerciales. Licencias. Derechos de llaves. Amortización acumulada, parte del costo de adquisición de los activos intangibles que ha sido asignado a gastos en los periodos pasados, aparece restando. Los pasivos, se pueden dividir en pasivo circulante. Incluye aquellas obligaciones que la empresa deberá pagar dentro de un año. Aquí se encuentran obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo, es la parte de un crédito a corto plazo que vence dentro de un año, incluidos los intereses. Cuentas por pagar, obligaciones no documentadas provenientes de las operaciones comerciales, netas de intereses no devengados, por ejemplo, compra de materia prima a crédito a un proveedor. Documentos por pagar, obligaciones documentadas provenientes de las operaciones comerciales, netas de intereses no devengados, por ejemplo, letras, pagarés, etc. Provisiones, estimaciones de deudas, como gratificaciones, estimaciones deudas incobrables. Retenciones, retenciones de impuestos que graven los gastos de la empresa, ejemplo, IVA en las compras que realizan los molinos a pequeños agricultores que no llevan contabilidad. Esto se produce porque debe haber una parte encargada de pagar los impuestos al fisco. En un caso normal es el vendedor, en este caso puntual lo debe hacer el comprador por no llevar registros contables el vendedor, pequeño agricultor, remuneraciones adeudadas, cotizaciones previsionales y similares. No se incluye provisión de impuestos a la renta, porque va en un ítem aparte. Impuestos diferidos, diferencia acreedora entre el impuesto a pagar y el gasto tributario del periodo a compensarse en el ejercicio siguiente. Pasivo a largo plazo. Incluye aquellas obligaciones que serán pagadas o amortizadas en plazos superiores a un año. Después que transcurra el tiempo, estas deudas podrán formar parte del pasivo circulante.
Entre estos están bonos por pagar, deudas a favor del público en general. Acreedores varios, deudas de largo plazo no derivadas del giro del negocio, por ejemplo, compra de un escritorio al crédito. Patrimonio. Patrimonio representa aquella parte del activo total de la empresa que los propietarios han financiado con parte de capital y utilidades. Este concepto corresponde al patrimonio de los dueños de la empresa, o socios, accionistas, y es diferente al concepto de patrimonio de la empresa o activo total. Entre las cuentas utilizadas tenemos capital pagado, capital enterado por los propietarios, es decir, el aporte que en conjunto realizan los socios. Utilidades acumuladas, son reservas de revalorización de utilidad y otras que se han acumulado. Resultado del ejercicio, es la utilidad o pérdida del último ejercicio contable. Esta suma es la que se obtiene del estado de resultado. Dividendos provisorios, las sociedades anónimas utilizan esta cuenta para indicar el monto de dividendos declarados a cuenta de futuras utilidades. En las empresas de un solo dueño suele denominarse retiros personales o cuenta particular. En síntesis, la agrupación de las cuentas en la empresa se representa según el siguiente esquema. Un activo circulante, un activo fijo y otros activos son un activo. Un pasivo circulante, un pasivo a largo plazo o un patrimonio son pasivos. Este esquema faculta la comprensión de cómo se agrupan las cuentas de una empresa. Pregunta de reflexión. ¿Qué constituye el patrimonio de una empresa? Conclusión. La contabilidad es una técnica que tiene como objetivo reconocer, medir y registrar hechos económicos cuantificables monetariamente, permitiendo informar de manera comparativa, a través de la presentación de estados financieros, los resultados y el estado financiero de una organización, que apoyan el proceso de toma de decisiones. La importancia de la contabilidad en las diversas empresas del mercado tiene relación con la infinita y transversal necesidad de contar con información en todas las áreas de la misma. Las normas contables son la base para la preparación y el registro de los hechos económicos ocurridos en las empresas, además regula la forma de presentación de la información en términos de clasificación, exposición, tipo de información y formatos de la misma. Todo esto, con el fin de generar una estandarización de la información contable y financiera que presentan las organizaciones, debido a los distintos usuarios de la información contable. Hasta el próximo aprendizaje.